Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que es una alegría en esta temporada, en este febrero, poder estar realizando esta charla. Mi nombre es Natalia Revale, soy parte del equipo de la Fundación Luis Felipe Noé. Fuimos parte de la producción de lo que es hoy la muestra Visión Quebrada, que me imagino que ya la han podido ver en su mayoría. Uno de los sueños, de los tantos sueños que Yuyo viene concretando, que tiene que ver con poder realizar una muestra de sus instalaciones, de las instalaciones que hoy aún conserva, ¿no? Algunas han quedado allá en la historia y en otros puntos del continente. Y la verdad es que hace algunos años vinimos al museo y empezó esta muestra a cobrar forma y llegado octubre, bueno, pudimos inaugurarla. Ya estamos cerca del final, cerca del cierre, y en este ciclo de actividades que tienen que ver con cómo nos vamos aproximando de diferentes obras, de diferentes formas a la obra y pensamiento de Yuyo. Lo invitamos a Eduardo Basualdo. Eduardo Basualdo, un artista a quien queremos mucho. Hace un tiempo fuimos con Yuyo al Museo de Arte Moderno a ver una muestra que justamente él hoy está aún realizando, la muestra Pupila, una muestra también de instalaciones y otras, y un poquito más. Y la verdad es que en función del interés que le generó a Yuyo su obra, nos animamos a invitarlo para poder pensar algunos puntos en común, algunos puntos de encuentro de su obra, de sus procesos creativos, de su pensamiento, de sus motivaciones, inquietudes, y que tienen que ver con también cómo aproximarnos a sus obras, a las obras de dos artistas de generaciones diferentes, ¿no? Con varios años de distancia, pero que bueno, que entiendo que hay muchos puntos en común y me encantaría que podamos... Somos contemporáneos, de hecho. Somos contemporáneos. Somos contemporáneos. Gracias, Yuyo, por dejarnos armar este encuentro, y gracias, Eduardo, por venir, llegar hoy a estar acá con nosotros, y gracias al museo, la verdad, porque toda esta producción que venimos haciendo, la verdad es que está saliendo muy bien. Le voy a dar la palabra a Eduardo. Me encantaría que nos haga una aproximación a esta última muestra, para que después podamos con Yuyo charlar un poquito acerca de lo que nos va a mostrar. Bueno, yo quería darles la bienvenida, también agradecerles que estén acá con estos días de sol en el auditorio, y agradecerle mucho a Yuyo, y a Nati también, pero bueno, fue una idea también de Yuyo y toda una sorpresa que haya visitado mi exposición y le haya interesado dialogar conmigo y poner en diálogo nuestras obras. No es fácil, no es es una tarea que Yuyo, desde hace semanas que yo le vengo diciendo, vamos a prepararlo, y él me dice, ya está hecho, solamente tenemos que conversar. Pero bueno, nosotros pensamos en introducir, ya que también está mostrando Yuyo en el museo y me imagino que conocen bien su obra, por ahí introducir un poco mi trabajo para que podamos imaginar estos puntos de contacto. Y entonces queríamos mostrarles unas imágenes de esta exposición que vieron. Si quieren pueden ponerlas y les cuento igual que esta muestra tiene dos cuerpos de obra así fundamentales, que son los dibujos y las esculturas. Y acá la, comienza la muestra, que en realidad es una gran instalación, que es un tema que también tenemos para conversar con Yuyo. Bueno, cómo nos manejamos en ese medio. Yo generalmente trabajo con instalaciones, pienso las exposiciones como un lugar de encuentro con los espectadores desde el momento en que entran a la sala. Particularmente este proyecto comienza con una exposición de dibujos
pero es una aparente exposición de dibujos. Es una sala de museo convencional con dibujos enmarcados, que de a poquito las paredes se empiezan a abrir. El cubo blanco, que también es uno de los objetos con los que trabajo yo, como metáfora de la estructura racional, empieza a dar lugar, si quieren pueden pasar las imágenes, se va abriendo y vos vas pudiendo acceder a distintos lugares de la sala a partir de esta trama quebrada también, ¿no? Y mientras tanto, en las paredes hay dibujos, que también es otro de los puntos de contacto que tenemos con Yuyo, de qué manera utilizamos los dibujos. Yo particularmente, históricamente soy dibujante, entonces el dibujo siempre formó parte de mis procesos de trabajo. En esta exposición es quizá la primera vez en mucho tiempo, o la segunda vez después de mucho tiempo, en el que los dibujos forman parte fundamental del proyecto, son el corazón de la obra. Y tienen la función de ir llevándote con una serie de imágenes como si fuera un storyboard a través de la sala a un lugar fantástico, digamos. Los dibujos narran la introyección dentro de un cráneo humano. Y ahí también aparece algo que habíamos conversado en relación a, bueno, cuáles son las naturalezas de estos dibujos. Yo trabajo mucho con... Los dibujos son un espacio en sí mismo. O sea, mi obra, el eje de mi obra es el espacio interno y el espacio externo, digamos, el espacio imaginario, mental, y el espacio físico, y cuáles son, de alguna manera, la tensión entre esos dos espacios. Y los dibujos remiten a irte hacia ese lugar interior. Son dibujos que en este caso, literalmente, te llevan a hacer ese recorrido interno por la mente. Las paredes terminan de deshacerse, la sala termina de abrirse y lo que da lugar, mira, si querés seguimos otro. Acá vienen los dibujos. No, acá vienen los dibujos, no vienen. Estas son la sucesión de dibujos. Da lugar a la instalación. Que la instalación, propiamente dicho, digamos, la escultura. Lo anterior parecía ser una sala en descomposición, pero después da lugar a una gran escultura negra que podemos ver después, ¿no? Ahora acá estamos viendo los dibujos primero. Ok. Sí. Pensé que ya los habíamos visto. No, esto es todo este viaje por el interior de la cabeza. Que para mí también lo que tienen es como si fueran mapas. Son dibujos que te localizan mucho. Nosotros hablábamos también, o yo por lo menos le comentaba a Nati, que no son dibujos fantásticos, pero posibles. O sea, no son no son completamente dementes, son cosas que posiblemente las podrías ver. De hecho, hay muchos dibujos que después se convierten en instalaciones. Son como un paso previo. Yo estoy todo el tiempo dialogando con cosas que después voy a construir. De hecho, muchos de estos dibujos citan instalaciones que yo he hecho en el pasado en forma de dibujo. La historia que se narra, sí, también hay algo muy, muy narrativo en mis obras, es esta descomposición de la cabeza, que también tiene relación con algunos temas que Yuyo nombra en su discurso, con esto caótico que nos habita, como en realidad ese magma interior, más relacionado quizá con el inconsciente. Yo tengo una estructura más psicoanalítica de trabajo. Y finalmente te encontrás con esto, que es una gran escultura negra de aluminio, en la que se ven copias de cuerpos con restos fósiles de piedras que están como, no sé, cristalizados. El material es aluminio, pero se parece al carbón. Y la obra termina con una esquina de la sala que vuelve a contener esta figura y una escultura final, que es una escultura sonora, que es un prisma rectangular con una inscripción que tiene una fecha, que es la fecha de mi nacimiento, pero también es una fecha de la realidad del mundo, que es 1977, en la que suena como una puerta.
Y ese elemento yo lo introduje como una especie de llamado a la realidad, como si dentro de la fantasía pudiera contener elementos de la realidad también. Y bueno, esto es más o menos como para que tengan algún elemento a la hora de conversar entre nuestros trabajos. Y después yo también tenía como por ahí algunas preguntas o algunas cuestiones para conversar con Yuyo, que tenían que ver en relación a esto, a la instalación, desde qué lugar él aborda esta necesidad de las instalaciones. Y bueno, y ahí nos vamos más para el lado de la muestra. Bien. Bueno, gracias por esta aproximación. La obra de Eduardo es, bueno, muy vasta, tiene un recorrido muy extenso, a pesar de, bueno, de su edad. Y sí viene, algo que no dije, es que viene también del mundo del teatro, de la literatura, del cine. Mucho de eso se ve plasmado en su obra, y eso es importante después para cuando uno quiera hurgar un poquito más. Pero bueno, me interesaba un poco también recuperar, para iniciar, alguna de las impresiones, Yuyo, que tuviste en relación a la obra de Eduardo, si te dan ganas de compartir. Bueno, Eduardo estaba haciendo, todavía está la exposición, sí, ¿no? En el Museo de Arte Moderna de Buenos Aires. Y yo la fui a ver. Me sonaba su nombre. Claro, él prácticamente, él dice que somos contemporáneos. Yo tengo 90 y él tiene 46, así que es la mitad prácticamente. Somos relativamente contemporáneos. Pero yo sabía que existía un artista joven que se llamaba Basualdo, pero no conocía su obra. Y de repente me encontré con esto y me quedé sumamente impresionado. Por un lado, por los dibujos, pero cuando vi la escultura, porque es enorme, es una plancha que es enorme y que van surgiendo las esculturas. En realidad no es una escultura, son muchas esculturas que van surgiendo desde abajo, así. Realmente me impresionó muchísimo. Como obra, es una de las obras más singulares que en el último tiempo he visto. Y la verdad que para mí algo que me asombra es raro, ya casi nada me asombra. Pero su obra quedé sumamente impresionado por eso. Y por eso cuando se habló de tener un diálogo con un artista joven así, me pareció estupendo que fuese con él. Genial. Buenísimo. Y bueno, eso, yo en relación a nuestro diálogo, yo creo que los puntos más en común que tenemos tienen que ver, por lo menos en mi práctica hoy, tienen que ver con el dibujo y sobre todo con la instalación. Yo ahora también visité la muestra arriba y veía bueno, primero las fechas de las primeras instalaciones, que fueron hace ya como 40 años, un poquito más también, ¿no? Y me interesaba ver ese momento y cómo vivís ese momento de transición entre la pintura y la instalación. Como yo pasa esto, un poco la historia de mi proceso, cómo llegué a la instalación. Mi primera exposición la hice en el 59. Hice una serie de exposiciones muy rápido. Y en el 61 ya estaba haciendo mi cuarta exposición. Y había tenido un éxito bastante grande que era sobre la historia argentina.
Y yo en ese momento era la época del informalismo, pero pero en esa época había como una rivalidad entre los artistas abstractos y figurativos, y me pareció absurdo. Entonces yo venía con la experiencia de una experiencia abstracta, el informalismo, pero rescatando la figura. Y además hay algo que me mamé en torno, porque mi padre tenía una pasión por la historia argentina, me envolvió con el tema de la historia argentina, y es decir, no soy una especialista en la historia argentina, pero mamé la violencia intrínseca de toda la historia argentina. Y entonces me salió la serie Federal. Ahora, tuvo mucho éxito esa serie, porque claro, era tonal, me venían y me decían, ay, cómo se ve, que tiene buen gusto. Y ya eso me reventó, porque yo buen gusto no tengo otra cosa en todo caso, pero no buen gusto. Y entonces, yo le decía a mi gran amigo Jorge de la Vega en un viaje, yo creo que soy de vanguardia y me parece que estoy equivocado, porque si no, la vendí como si fuese chocolate. Entonces, no, y entonces ahí me empezó el tema de ruptura de la unidad, porque siempre me hablaban de la unidad de la obra. Entonces, yo decía, en un mundo como el que vivimos, que todo es contrapuesto, que todo es distinto, basta salir a pasear por la ciudad de Buenos Aires, no hay un solo edificio que es igual al otro, todo esta ruptura permanente. Digo, ¿de qué unidad hablan? Y entonces, en todo caso, no es la unidad que yo he vivido. Y desde chico, yo nací en el 33, Hitler subió al poder en el 33, y después, antes de la Segunda Guerra, estaba la Guerra Civil Española. Yo he estado oyendo permanentemente de violencia, violencia, violencia. Y entonces yo empecé a hablar entonces de visión quebrada y de ruptura de la unidad de la obra. De cuadro dividido, fueron los ensayos, y me quedó el concepto de visión quebrada. Ahora, ese concepto me llevó a cada vez más a entrar en obras que salían de la pared, pero se proyectaban al piso y al techo y al espacio. Y ahí fui entendiendo, fui haciendo instalaciones. Confieso que hasta ese momento yo no había visto una sola obra que podría hacer instalación. La verdad no es que yo me mande la parte de que soy uno de los precursores de la instalación, pero estoy convencido que sí, es cierto. Porque yo no conocía incluso. Cuando estuve en Estados Unidos, la primera exposición que yo me entero que se llama instalación era de Fleming, que hacía luces, era todo en ambientación con luces de neón. Nada que ver, es otra cosa. Era más bien ambientaciones. Bueno, pero yo todavía no tenía la idea misma de la instalación en el espacio. Salían, eran como cuadros que irrumpían. Yo comencé en Buenos Aires a hacer eso, pero después tuve, bueno, un premio que me llevó a Estados Unidos primero. Hice 2 viajes a Estados Unidos. Primero estuve 9 meses y después 3 años. Pero en ese viaje de 9 meses ya había comenzado a hacer instalaciones muy complejas. Y
Y ahí, y no, pues ya había comenzado en Buenos Aires también. Bueno, la cuestión es que eh, Lawrence Holloway, que fue un inglés, pero el que bautizó al pop art con el nombre de pop art, me dijo, el caos como estructura, viendo esto. Y eso me trabajó la cabeza, ¿no? Cómo parece distinto, una incoherencia que el caos pueda tener estructura, pero uno asumido al caos, armar, estructurar y armar una especie de estructura que viene del despelote general. Y entonces ahí comencé a trabajar con eso. Ahora, me pasó que en un momento volví a Buenos Aires y las obras eran tan complejas. Había obras que tenían una que se llamaba Así es la vida, señorita, que tenía como 40 cuadros o 40 unidades que se entrecruzaban y demás. Y así tenía 3 o 4 obras y tenía esa mudanza me abrumó y me deshice de ellas. Pero ojo, no era que no me gustaban, era que era por esa imposibilidad de traslado y era un punto de llegada. Yo había abandonado el plano y era un punto de llegada que me costó volver al plano. Y además en esa época había una conciencia de cambio, era la época de la guerra de Vietnam y demás, y todavía en Estados Unidos una conciencia de que había cosas más importantes que la obra de arte y el mundo de la cultura privilegiada, chiquita, de las galerías y demás. Eso. Yo tengo una pregunta con respecto a ese punto. Y es eso que me puso durante 9 años fuera de la pintura. Yuyo, Yuyo, sí. Esto ya está guionado, de que yo lo iba a interrumpir. ¿Cómo? ¿Te acordás que estaba guionado que yo te iba a interrumpir? Sí. Bueno, te estoy interrumpiendo ahora. Sí, ya sé. Es evidente. Es evidente. Es evidente, te estamos interrumpiendo. Mientras vos hablabas, todas las obras que fuiste citando, la gente las pudo ver en pantalla. Vimos las instalaciones y justamente llegamos acá casi a los espejos plano-cóncavos, ¿no? Que vos decís, bueno, me fui de la superficie, me fui del plano, y que un poco también se toca con esta pregunta que te decía Eduardo. Y en ese sentido yo pienso, bueno, ¿qué empieza a pasar con el espacio? ¿No? Sí, yo en relación a eso, porque vos lo situabas en un momento histórico, y te preguntaba eso, si la relación en el espacio tridimensional, el dejar el plano, está de alguna manera metafórica o incluso físicamente relacionada con alguna especie de reacción en términos políticos. Si dentro de tu cosmogonía de expresiones, la pintura, la escultura, la instalación, el abandonar la pintura tiene que ver con pasar al espacio y cuáles son estas jerarquías que uno culturalmente establece entre algo que está en el plano y algo que llega al mundo en el que convive con los cuerpos. Como que ya implica otro punto de vista al espectador, implica otro uso del espacio, se vuelven obras más prepotentes en el sentido de lo que decías recién, que por ahí dejaba de ser tan asociado a algo que puede ser decorativo o funcional a un sistema de vida y empieza a invadir el espacio. Si podés trazar algún tipo de relación entre esa necesidad de dejar el plano y una necesidad de acción política. Es que en un mundo de contraposiciones, yo empecé a hablar de asumir el caos,
Y no el caos como desorden, sino el caos como lo que realmente todos constituimos, en realidad. La historia la historia del mundo es una sucesión de guerras, luchas y demás. Y bueno, y eso yo ya creo que la pintura siempre ha tenido el poder como de sintetizar una época, pero ya ahora me parecía imposible sintetizarla. Entonces era contraponer cosas. Y ahí comenzó la idea de la instalación. Pero luego ya me pareció que eso era también era frustrante también. Y entonces ya dejé de hacer obra, en definitiva. Ahora me sentí mal, porque yo creí que era, porque había algo más importante, procesos de cambio, además. Es en la época en que empecé a decir, por ejemplo, hay una instalación que está fuera del contexto de las otras, que dice el arte de América Latina es la revolución. Eso es en la época que la hice en la época de Allende en Chile. Y era como el proceso de revelación de América era lo más importante como creación artística, como creación, o sea, la idea de juntar los dos conceptos de la idea de la rebelión, revelación con B corta y con B larga, y juntarlo en ese proceso. Ahora, evidentemente, era también toda una crítica al hecho del arte encerrado en una mínima élite, que es la élite de las galerías y demás. Pero todo eso fue angustiante para mí, porque al final lo único que existía era esa realidad, la del arte como escenario especial, separado del contexto de la vida. Y yo me sentí muy frustrado, muy angustiado, hice terapia. Mientras hacía terapia dibujaba, pero porque se me ocurrió, no hice diván, hablaba y dibujaba. Y volví a casa y seguía dibujando. Y eso me llevó otra vez al retorno del plano y a volver a pintar. Y bueno, pero fue todo un proceso. Y bueno, entonces volví al plano, volví a la cosa, y bueno, y todo lo demás quedó como una anécdota de mi vida pasada. Pero le tenía nostalgia a las instalaciones. Entonces, cuando a Menem se le ocurrió reformar la Constitución, entonces volví a hacer una instalación sobre la historia argentina, en el 94 creo que es, ¿no? Y esa obra está ahí. Había otra sobre la historia argentina que es la única de las viejas que me ha quedado, porque había quedado acá y yo no la había hecho, no viajó a Estados Unidos. Pero es una referencia siempre que me interesaba la historia argentina, ¿no? En una y en otra. Y después de las instalaciones hay otra que hice también muy grande, que es un poco, que se llama, ¿cómo se llama? La de los espejos. Y Reflexiones. Reflexiones sobre contexto y fuera de contexto. Porque con frases y al mismo tiempo es una forma de la reflexión, se reflejaba al pensamiento, y otra forma eran los espejos. Como había en un momento en Estados Unidos, también hice una búsqueda, es decir, ya había dejado de hacer instalaciones, pero me gustó hacer una ambientación de espejos plano cóncavos. O sea,
que son ni plano, ni cóncavo ni convexo, sino plano cóncavo. Y que corta la imagen y una parte la refleja y la otra es la inversa de la que refleja. Y mi idea era hacer una instalación, un conjunto, una ambientación con eso. E hice una en Venezuela. Da la casualidad que en mayo del 68, en Caracas me enteré de lo que estaba pasando en París, ahí en mayo del 68 con esa exposición. Pero los espejos no eran demasiado buenos, era metal sin demasiado reflejo. Bueno, la cuestión es que fue un ensayo más y lo dejé después. Y bueno, y entonces recién en el 75 vuelvo a la pintura nuevamente y bueno, esto. Pero en esta instalación que estamos viendo, Reflexiones contexto y fuera de contexto, quizás trajiste varias cosas, hablaste de momentos políticos, de contradicciones, de tensiones, de también tu propio pensamiento puesto en juego en esta obra, una obra que es casi un autorretrato, que te cita a vos, digamos, hacia atrás, casi en toda tu obra y pensamiento. Y pensaba, Eduardo, si podés contar un poco a vos cómo te resuena tanto lo que sería el contexto y el texto, la escritura, dentro también de la elaboración y el proceso de tu obra. Bueno, no guío nada. Yo también compartía esto que planteaba Yuyo recién, como supongo que son cuestiones culturales que ya llevamos muy incorporadas sobre esta idea de lo subjetivo, como si lo subjetivo no pudiera ser político, ¿no? Como si no pudiera uno desde esa mirada interna, introspectiva, pequeña, en un papel, no estar hablando de un exterior común. Y cómo hay disciplinas, así que esto me llamó mucho la atención cuando contabas esto de haber empezado a hacer terapia y a dibujar, que eso te devolvió a la pintura, que en un punto es devolverte a un plano de reflexión personal, porque hay algo también del espacio común que se vuelve como mensaje o como manifestación y a veces va en detrimento de una introspección que puede ser igual de categórica a veces, ¿no? Y en relación al contexto, yo confío en que el contexto entra en la obra. Como uno trabaja en un contexto, uno está en el presente, no necesariamente tiene que estar hablando del presente para que eso esté en su producción. O sea, como que uno tiene un montón de antenas para captar el momento en el que está viviendo. Tiene algo más bien de estar alineado y de saber dónde está. Yo trabajo mucho con la pregunta de dónde estoy en esta sociedad y dónde está mi obra con respecto a eso. Entonces a veces eso es una pregunta que yo siempre me hago, ¿cuál es la relación que tiene mi obra con la realidad? Y muchas veces es muy indirecta, o sea, generalmente a veces son condiciones de trabajo, a veces son algunos símbolos. En esta exposición que estaba mostrando, para mí fue importante introducir este elemento de la realidad contextual, pero creo que puede ser más difuso, eso, que uno se puede sorprender y puede incluso puede aparecer en un tiempo posterior, una reflexión sobre cómo tu obra estaba dialogando con tu momento sin que vos te dieras cuenta, como darle esa autoridad también al trabajo. Pero las preguntas que se hacía Yuyo en ese momento creo que no son para nada ajenas en el mundo del arte y en los artistas en general. Creo que los artistas de alguna u otra manera siempre estamos siendo criticados o
no sé cómo llamarlo, como estás siendo corrido por si realmente estás por la comodidad. Creo que la comodidad en el mundo del arte y en la producción de los artistas siempre es un fantasma que internamente se vuelve gigante y que muchas veces te hace tener estas reflexiones. Creo que en todos los momentos, quizá el momento que también Yuyo estaba señalando era un momento hiperpolitizado de América Latina, en el que, bueno, mientras unos escribían, otros iban a la guerra, ¿no? Entonces como que hay momentos en los que por ahí la tensión se vuelve mucho más fuerte, pero todo el tiempo está esa situación de que uno se coloca en un lugar de responsabilidad y que se coloca uno solo, de que uno debería estar manifestando, ¿no? Yuyo, ¿tenés Sí. ahí algún comentario? No, lo estaba escuchando. Hay una cosa que, como experiencia, cuando yo dije que cuando hacía terapia hablaba y al mismo tiempo dibujaba. Eso para mí en realidad es una experiencia insólita, porque para mí los dibujos eso eran un lenguaje. Estaba comunicándome sobre el mismo tema, pero no tema, el mismo espíritu, no el tema, el mismo espíritu, con palabras, contando anécdotas, contando cosas, mientras dibujaba cosas que estaban fuera de las anécdotas, fuera de eso, pero con el mismo espíritu. Y eso de estar la palabra y el dibujo siendo paridos al mismo tiempo, las dos cosas, pero con el mismo contexto, pero totalmente diferentes, me ha llevado a la reflexión realmente de lo que es la comunicación con las palabras y lo que es la comunicación con la obra artística. Es totalmente distinto. Es algo que solamente uno la sabe no cuando la está haciendo, sino no antes de hacerla. Yo no tengo una idea de lo que voy a hacer cuando empiezo una obra. Lo voy sabiendo en la medida que lo voy diciendo. Igual que uno piensa, uno sabe lo que está pensando en la medida que lo está pensando. Pero lo curioso es que puedan convivir, uno sabe lo que está formulando y en palabras y lo que está en dibujo y no tienen nada que ver, pero están en el mismo espíritu. No sé si eso, claro. Sí. Bueno, ahí entramos con el factor del tiempo, ¿no? También empieza a jugar un poco en ese sentido, ¿no? Y quizás es un tema que por ahí podemos abordar. Y esto que digo tiene que ver también con la obra de él, porque los dibujos tienen también todo un pensamiento interno que solamente con el dibujo puede ser dicho y no de otra manera. Y cuando vi la escultura, que yo no sé si puede llamarse escultura, esa serie, esa gran instalación, me quedé anodado, porque es como lo que surge del pensamiento cuando el pensamiento va formulándose. Yo me pregunto, vos cuando comenzaste esa obra, ¿tenías una idea de lo que estabas haciendo? No sé cuándo comenzó la obra, porque creo que hay algo también de que uno va produciendo una obra en el tiempo. Esa obra por ahí tiene pistas anteriores,
Sí es cierto, o sea, sí siento esto que decís en relación a la palabra y la producción. A mí me encanta hablar y escribir sobre, a vos también, sobre tu trabajo. Y siempre es como que en realidad las palabras pueden rodear el centro de la obra, de hecho la pueden interpelar, pueden ir sacando elementos, vistas, pero como hay un centro inaccesible. Yo creo que también algo que vos pudiste ver por ahí en esa escultura, que está bueno eso que no que digas que no se puede llamar escultura, me encanta, como por ahí, como si fuera un ente mayor, pero tiene algo, yo trabajé sobre, digamos, sobre lo traumático, sobre esas ideas, esos fantasmas. Mi trabajo tiene algo de que hace de la literalidad su poesía. Entonces cuando yo cuento que la obra se trata de abrir una cabeza y ver qué está dentro, lo planteo literalmente. Y tenía que ver con eso, es ir a buscar esas impresiones. De hecho, esa escultura está plagada de impresiones. Es una técnica de escultórica en la que vos sobre cuerpos imprimís el papel. Entonces grabás los cuerpos vivos en una materia que queda frisada. Entonces son esas impresiones que no son verbalizables en ese sentido. Y muchas veces uno lo que hace con la obra es sacar hipótesis, ya sean verbales o de imágenes, de eso que está, de esa pulsión, ¿no? que es la que irradia todo eso. Y también hay algo, después hay otros factores en relación a lo que decía Natalia, en relación al tiempo, que, que a mí, yo por lo menos para mí las exposiciones son como citas con un espectador, ¿no? En el cual el tiempo es fundamental, el tiempo que permanezca frente a la obra es fundamental para que la obra pueda interpelarlo. Como yo pienso mucho en el tiempo turístico que hoy por hoy uno tiene, ya sea para consumir el teléfono o consumir una exposición de arte, hoy por hoy, hace muchos años también, y para mí es muy importante quebrar ese tiempo, o sea, proponer otro tiempo de expectación que le dé a la obra la oportunidad de dialogar con la subjetividad del que está enfrente. Y yo siempre lo pienso también en esos términos. Por eso le da tanta importancia a esto que vos planteabas del dibujo interno. Para mí, por más que sea una instalación gigante, está pensada para un otro específico, individual, que después pueden ser cientos de personas, pero el diálogo es con cada uno. Y la estrategia es con el tiempo. Por ahí, esto de ir pasando de una instancia a otra, de una capa a otra, hasta que realmente podés sensibilizarte, o sea, podés estar abierto. Hay algo que necesitamos tiempo. O sea, el tiempo está relacionado con el cuerpo. Entonces nosotros y la sociedad en general tiende a que el tiempo que nos rija sea el tiempo de la mente y no el del cuerpo, que es mucho más rápido. Yo creo que cuando uno dialoga para los cuerpos, logra conmover. Es muy difícil conmover desde la mente. Y por eso para mí la instalación es un medio que me permite dialogar con los cuerpos de los espectadores. Yuyo, ¿cómo juega en tu obra y en vos el factor del tiempo? Todo el tiempo. De todas las maneras Entre mi primera exposición, del año 59, Es otra categoría. y estamos, yo he cambiado tantas veces, pero he cambiado. También me miro el espejo, la fotografía que tenía cuando tenía, en el 59 tenía 26 años. Entre los 26 y la lamentable imagen que tengo ahora, a los 90, evidentemente ha cambiado muchas cosas. Ahora, puede ser que también pueda decir la lamentable obra que hago ahora, pero creo que no, que he aprendido, entre tanto he aprendido a pintar.
lo digo en serio, recién creo que estoy pintando bien. ¿Y qué quiere decir pintar bien? Que no pienso otra cosa que en la problemática del mismo quehacer que estoy haciendo. Cuando uno plantea otras cosas al mismo tiempo, está ilustrando. Y yo ya no ilustro más nada, ni los zapatos. Bien, hay en realidad varias formas en donde podemos pensar el tiempo. El tiempo, varias formas de las que podemos abordar el tiempo en tu obra. Y también tiene que ver con tu propio tiempo en ese quehacer creativo. Y que también tiene que ver con, bueno, muchas veces vos sos hijo del rigor, ¿no? Los propios tiempos que te pones y la velocidad que puede ser, que tiene que ver con esas metas específicas y que muchas veces son motor para el hacer, ¿no? Puede ser. ¿A qué velocidad te reflejas? A la estática velocidad, me refiero. A la estática velocidad, me refiero. Una de las obras que están expuestas. Claro, el oxímoron es un concepto que a mí me gusta mucho porque creo que todo es cara y contracara. La unidad de algo es ver solamente un aspecto. Pero yo creo que el concepto de un plano que puede ofrecer una parte convexa y otra parte, ¿cómo se llama lo contrario? Cóncavo, una parte cóncava y otra convexa. Y uno sabe que es la unidad, pero uno o ve una o ve otra. No puede ver las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso yo creo que todo el pensamiento también tiene una parte cóncava y una parte convexa. Y ahí está el oxímoron. El oxímoron me parece que es la convivencia. El oxímoron es la formulación exacta de lo que es el pensamiento. Y no es meramente caos, desorden, no. Es la latencia de todo. Y eso es lo que me interesa a mí. Bien. Hay un punto, no sé si de interés, si vos querés rescatar algo, pero si no, a mí hay dos cosas que mientras hablaban pensaba. Por un lado, hablar de la materialidad de la obra, ¿no? ¿Qué pasa? Yo, estando cerca de Yuyo, puedo saber, tener algunas pistas de qué pasa con la seducción a la hora del producir que él tiene y que ahora le voy a preguntar. Pero pensaba en este material que vos venís usando hace tiempo, estas láminas que no sé, que dan muchas pistas, ¿no? Pero que a su vez podrían ser bastante hostiles a la hora de trabajar. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuál es hoy tu relación con la materialidad de la obra? Y si hay alguna suerte de seducción o qué pasa con eso a la hora del hacer, ¿no? En el quehacer. Sí. Y va cambiando. Yo creo que uno también va, a medida que pasa el tiempo, y puede reconocer distintos modos de trabajar a lo largo del tiempo. Yo por ahí hay momentos en los que estás más cerca de tus materiales. Yo siempre también envidio a los pintores que tienen su caja de herramientas de alguna manera ya delimitada, y en cambio los que trabajamos en escultura y con ensambles y con objetos, muchas veces vas cambiando de materiales. Yo ya hace tiempo que trabajo con este aluminio y hay
no sé si es por decisión. Yo creo que en la práctica también hay algo de que como si los materiales encajaran mejor con tu cuerpo o con tu manera. Este material, yo en ningún momento pensé adoptarlo como si fuera mi elemento de trabajo y sin embargo resistió a muchas pruebas. Como que uno también, yo creo que en la práctica uno somete a muchas pruebas a su obra. Casi a veces es bastante injusto, como que somos muy exigentes en cuanto al cambio, en cuanto a que te siga a distintos lugares. Y con respecto a este material puedo decir que sí, que me siguió, me siguió incluso sirviendo para transitar distintos momentos. Pero después el otro elemento con el que continúo trabajando y creo que va a ser para siempre tiene que ver con el dibujo y tiene que ver con esta imagen que traía Yuyo de pensar y dibujar. Que había un filósofo que decía eso, de que cuando como que uno escribe y piensa al mismo tiempo, uno tiene la idea de que se va a poner a escribir y sabe lo que va a escribir y después lo escribe. Y en realidad sucede mientras uno lo hace. A mí me impresionó darme cuenta de eso cuando lo escuché. Como que no sabés qué vas a escribir hasta que lo escribís. Y lo mismo sucede con el dibujo. Entonces por eso también me viene mi envidia a los pintores que de repente tienen ahí los materiales y empiezan. Uno a veces cuando trabaja en el espacio puede apelar a otros materiales que no están tan a mano. Y aparece otra idea muy de la producción contemporánea que también entra en crisis con lo que planteaba Yuyo, que es que nosotros muchas veces necesitamos presentar proyectos antes que obras, ¿no? Y que eso trae muchas veces este desgarro entre que ya estás trabajando para un proyecto y todavía no tuviste la experiencia con esa obra. Por ahí siempre tenés anticipaciones, ejercicios, pero bueno, a veces no sucede la magia. O sea, como armás todo y no sucede. Y eso a veces es un problema. Hay un tema que muchas veces se habla de la personalidad de un artista. Había un crítico en el diario La Nación hace mucho, muy conocido, que hablaba de algunos artistas. Fulano de tal está en lo suyo. En lo suyo era pintar siempre más o menos lo mismo. Y repetir había logrado una personalidad. Y yo creo que en ese sentido yo no tengo personalidad, porque la única personalidad que tengo es la búsqueda permanente. La búsqueda permanente, y esa es mi personalidad. Bueno, y lo que me gusta de lo tuyo, yo bueno, conozco nada más que una etapa tuya, pero sé por referencias fotográficas de lo anterior tuyo, también ya es otra cosa. Vos naciste en el contexto del arte conceptual. Ahora, lo que estás haciendo ahora no es arte conceptual, por suerte para vos. Yo nací en el informalismo. Ahora, lo que estoy haciendo ahora no es informalismo. Es decir, y bueno, pero son como, es el contexto. El contexto también, cuando yo comencé, la época había una lucha entre los pintores abstractos y figurativos. Siempre nos pareció justamente el sentido del grupo que hicimos era superar eso, con Deira, con De la Vega y con Macho. Superar esa oposición entre figurativo y abstracto. Y en la actualidad hay otra cosa que creo que también me interesa superar, que es el concepto de
¿qué es el concepto? ¿Qué es lo figurativo? ¿Qué es lo abstracto? Cuando uno habla, cree que habla en figurativo, habla cosas concretas y la gente le entiende porque hablas de cosas concretas. Pero si uno dice, por ejemplo, esta mesa es hermosa, mesa es algo concreto, pero ya hermosa ya es un concepto abstracto. Cuando uno habla de política y discute de política o discute o simplemente declara una pasión amorosa a otra persona, todo es un verso abstracto, todo es abstracto. Y en realidad uno se comunica nada más que abstracciones. Y en la medida de las abstracciones, cada uno interpreta lo que quiere del otro. Entonces, por eso son los equívocos. Entonces, por eso uno discute porque uno está diciendo una cosa y le está discutiendo no lo que dice el otro, sino lo que entiende él que dice el otro, pero no es lo que dice el otro. Y en las declaraciones de amor es lo mismo. Uno está inventando, te quiero porque sos así, así, asado. Y está haciendo un retrato de la persona que la halaga a esa persona. Pero con el tiempo ya el otro se da cuenta que no era así el actor. Y ahí viene el problema. Bueno. ¿Vos te sentís con suerte? Yo me siento relacionada? confundido también, igual que Yuyo. No, a mí me gustaba también lo que dice Yuyo del estilo, de que hay como de poner en crisis el estilo, que en realidad el estilo quede claro al final del trabajo de uno, ¿no? Que uno no parta de ese lugar, de ya saber cómo se ve su obra, sino intentar perderse, tener esta clase de equívocos también con uno mismo y expandir los límites de la obra y que después a mí la manera que me gusta definir eso es como que la forma tiene más que ver con el pensamiento que con la forma física de la obra, ¿no? O sea, son las decisiones que uno va tomando lo que hacen el estilo y no tanto la materialidad. Después, obviamente, todos vamos teniendo herramientas de comunicación que uno va conociendo y va articulando sus oraciones, ¿no? Pero hay algo de poder desconocerse en el trabajo. Pero el estilo está en la búsqueda, no en la formulación concreta de algo. Total. Porque ahí está ese concepto de la personalidad. Hay pintores que pintan siempre el mismo cuadro, de una manera u otra. Es decir, un poquito corrido para un lado, un poquito corrido para el otro. Pero yo creo que la personalidad, el estilo, está en la ansiedad más que en algo concreto. Sí, pero yo también creo que a lo largo del tiempo uno va reconociendo el territorio en el que se mueve el trabajo. O sea, lo puede ir ampliando. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis arriesgada, pero es el momento acá sobre tus instalaciones, que es que para mí el pasaje entre la pintura y el espacio, ese momento que vos tuviste de decisión de empezar a abarcar el espacio, es crucial. Y yo veo instalaciones que tienen 30 años o 40 años tuyas y da la sensación de que ese artista se lanzó al espacio y 40 años después uno se lo imaginaría en otra galaxia, y sin embargo es como, yo me puse a escribir para hoy, o sea, era muy difícil venir acá a hablar con Yuyo, entonces como a tratar de imaginar algunas hipótesis sobre tu trabajo, y sí imagino eso, como que la pintura se resiste mucho a la instalación, y a su vez veo ese trabajo ahí, o sea, esa búsqueda y esa fricción, esa tensión entre tu material y vos
queriendo cosas distintas, y creo que ahí se produce la obra. Entonces ahí es donde yo digo, uno puede tratar de sorprenderse a sí mismo, buscar nuevos caminos, pero la obra te lleva a donde pertenece, eso quiero decir. La obra por ejemplo, en mi caso yo puedo decir, bueno, la angustia, el encierro, el estar adentro o afuera son mis temas. Yo voy a tratar de probar otras cosas y la obra me va a traer acá, ¿no? Como me voy a tratar de perder y la obra te va a volver a ubicar. Tiré un poco de tierra sobre mi teoría por las dudas. Bueno, yo creo que ya hemos cansado suficientemente al público, ¿no? Después de que tiró esa hipótesis, tirás la pelota, Yuyo, ¿qué pasó? Bueno, es una hipótesis interesante, ¿Qué cosa? digamos. Algo que planteó, bueno, Eduardo, de cómo de alguna u otra forma volvés a este lugar, que es, acá tenemos justamente una de tus últimas pinturas, todo es posible a condición de que sea lo suficientemente absurdo. Yo lo podría resumir a que Yuyo trata de sacar la pintura de la pared y la pintura se resiste. Esa sería como la síntesis de la hipótesis arriesgada. Perdón, Yuyo, ya te pido perdón. Pero a mí me parece interesante esa tensión. De alguna forma está buceando Yuyo, en estos espacios, ¿no? En estas pinturas. No sé si han visto La Eternidad, que es justamente la gran obra que los recibe en la exposición. Y bueno, creo que si en algún lugar se está sintiendo como pez en el agua, es ahí. Yo no sé realmente de qué estás hablando porque yo no tengo ojos en la nuca. Tenemos una pintura tuya atrás, que es una de las que elegiste para cerrar estas imágenes. ¿Te acordás? Sí. Todo es posible a condición de que sea lo suficientemente absurdo. Es esta pintura. Está atrás. Pero digo que tanto en esta pintura como en todas las últimas que venís haciendo, es un lugar de mucho placer en el que te estás encontrando en este momento trabajando y haciendo. Y me consta, sí, estando cerca tuyo en el taller. En el último tiempo estoy muy obsesivo. Es decir, primero convoco la pintura, tirándola, y luego empieza la parte de dibujar las formas y ahí empiezo a bordar. Es una mezcla de pintura con dibujo y voy dibujando lo que va poniendo y ahí va saliendo toda una especie de bordado con negro. Entonces en este momento estoy juntando bastante la línea, el color y también me interesa el tono y la modulación. Todo eso es un proceso que esa relación de esos elementos que me gusta cómo se van casando y ahí va saliendo la obra. Caosiendo, decías vos, ¿no? Estuviste... Caosiendo, sí. Es un neologismo que uno caóticamente va haciendo también. Caosiendo es un poco el resultado del todo, ¿no? Bien, existiendo desde tu propia perspectiva, desde la perspectiva del caos, que creo que, bueno, algo de eso estuvimos charlando con Eduardo y cierta afinidad había, ¿no? Me olvidé un poquito lo que habíamos hablado. Pero creo que sí, que en relación a ese tema que que Yuyo escribió tanto sobre eso. En mi caso particular, coincido, obviamente, que el material sobre el que estamos es caótico,
pero a mí particularmente la obra, para lo que lo utilizo también es para investigar en realidad esas ficciones que nosotros armamos para contener ese caos, ¿no? O sea, como que el caos está muy disimulado y muy administrado y muy regulado, y naturalizamos una estructura, y a mí uno de los campos que me interesa indagar desde el arte son justamente desde el arte, desde la vida, desde la psicología, son todas esas estructuras que nosotros inventamos, sostenemos y alimentamos para no poder ver ese magma caótico. Ayer dijiste algo que en lo que no estoy de acuerdo. Es el caos disimulado. No, de ninguna manera. El caos estructurado, que es otra cosa. Y en la estructura, que tampoco es ordenado, porque con un prejuicio de lo que es orden o desorden, sino estructurado. Y entonces parece disimulado, pero no es disimulado, es el resultado de una estructuración del caos. Bien, yo quiero agradecerles enormemente y preguntarles si están de acuerdo en que abramos a algunas preguntas, a que el público pueda hacer algunas preguntas. ¿Sí? ¿Yuyo? ¿Abrimos a preguntas, te parece? Si me quieren hacer preguntas. Exacto. Sí, ¿Estás sí. de acuerdo? Bien. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Está el micrófono y se los pueden acercar. Bueno, es bastante claro las preguntas. Hay mucha gente que se está yendo. Hola, buenas noches. Bueno, yo le quiero preguntar a Yuyo si todo es posible a condición de que sea lo suficientemente absurdo, es una hipótesis. Si es que... Todo es posible a condición de que sea lo suficientemente absurdo, es una hipótesis. Todo es hipótesis. Todo es hipótesis. Hasta que se prueba. Basta que hablamos en abstracto, ya he dicho, todo es hipótesis. No hay nada que no sea hipotético. Yo vengo del mundo científico, pero lo más asombroso del arte y la ciencia es que convergen, es que es el mismo sistema creativo, el mismo punto creativo. Entonces, para mí una hipótesis hay que probarla. La ciencia tiene, por suerte para ella, objetivos claros y precisos, que no es el campo del arte. El arte tiene campos imprecisos. Acotamos que es una frase del científico Niels Bohr, ¿no? Que está citando Yuyo en esta obra. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, ¿tenés alguna pregunta? Yuyo, ¿tenés alguna pregunta para Eduardo? Si no... ¿No te aburriste? No. No, tengo solo agradecimiento para estar acá acompañando a Yuyo en este momento. No, las gracias por invitarme, Yuyo. No, yo gracias a que existas, porque si no, no te invitaba. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Eduardo, ¿hasta cuándo se puede visitar tu muestra? Hasta el 28 de marzo. Bueno, queda todavía un poco más de un mes para que puedan verlas quienes estén en Buenos Aires. ¿Allá una pregunta?
Ok. A ver. Sí, si no la repetimos. Bueno, bueno, gracias, me encantó, me parece todo lo que dijo Yuyo fue increíble. Y me preguntaba, porque se habló mucho de la individualidad todo el tiempo y del inconsciente y de cómo el receptor siempre es un individuo o alguien que interpreta y siempre como desde el lado de que es una persona. Y hoy en día algo que todo el tiempo me interpela es preguntarme por ahí pensando en las vanguardias, ¿no? Y como ya hoy parece imposible hacer un gesto vanguardista y que realmente genere algún shock o interpele a la masividad y que no sea un producto como parte del mercado y que no se integre otra vez a estos consumos y a una foto de Instagram o a un cuadro que es igual al resto y demás. ¿Cómo se puede pensar algo más colectivo desde estas interpretaciones o las obras? ¿O cómo por ahí ve Yuyo la cuestión más colectiva? O de que no, tal vez no somos individuos aislados que pensamos cosas y las transmitimos a otro individuo que las recibe, sino si es posible pensar algo también disruptivo o también contracultural o de ese orden en algo más colectivo. Yo creo que tus obras traen mucho de esto, pero es algo que no sé cómo se resuelve, que es la búsqueda constante y que me interesa saber qué pensás vos como para Mira, construirlo. yo acabo de terminar de escribir un libro que me salió bastante gordo, 650 páginas. Pero todavía no está publicado, pero ya se publicará. Se llama Asumir el caos en la vida y en el arte. Entiendo como asumir el caos el poder ser sí mismo frente al caos. Ahora, el caos yo lo entiendo ante todo como un todo global al que pertenecemos todos. Hay un todo que nos envuelve, que es la humanidad misma, y sin embargo poder ser individualmente en ese contexto que es global, es colectivo. Entonces, ahí viene la pregunta, poder ser sí mismo. Ahora, poder ser nosotros, y ahí termina la última parte del libro, es esto, poder ser nosotros, ya que el concepto es global, poder ser nosotros en esto. Y sí, esa es la gran tarea, pero no tiene que ver ya con el arte, sino con la sociedad misma. Y es la utopía eso, es la utopía socialista, es la utopía, pero yo creo que el nosotros es una voluntad que está muy bien soñarla, pero yo creo que es difícil construirla. Muchísimas gracias a todos por estar y quedarse hasta este momento. Creo que ya no tenemos más preguntas, ¿no?